Muy buenas noches, estamos aquí en este programa en Equidad. Hoy con mucha energía y bueno, agradeciendo a todas las personas que nos ven acá en el programa. Vamos entonces a hablar de un tema que hemos estado abordando durante todo el mes de mayo y pues hoy ya para cerrar este mes queremos también llevarlo por las pantallas del municipio de Granada para trabajar esta bella campaña que creemos que puede llegar y tocar las vidas de los jóvenes, de los padres de familia, en general de toda la comunidad granadina, y es sobre las violencias, es todo el tema de prevención de violencias digitales, y la campaña se llama Ciberrespeto. Estoy aquí con mi compañera Erika Suárez, ella la psicóloga de la comisaría de familia, y vamos a conversar un poquito alrededor de este tema del ciberrespeto, de cuáles son los riesgos, los beneficios también, pues hoy de los dispositivos electrónicos, pero que podamos identificar muchísimo esos riesgos y que en esa medida podamos prepararnos y protegernos también. Y bueno, la idea de esta campaña es que nos estamos tomando varios espacios, hoy nos tomamos en Equidad y la idea es que por medio de estos espacios digitales queremos capacitar a las personas en los posibles riesgos de este entorno o de todos estos entornos digitales. Muy contenta de estar el día de hoy aquí con mi compañera Paola y la idea es que en este ratico en el que vamos a conversar podamos aprender mucho acerca de de este tipo de violencias y cómo aprender o cómo prevenirlas, ya sean nosotros, ya sean nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros. Todos podemos caer en este tipo de violencias y finalmente buscamos como generar conciencia para que las personas día a día reconozcan estas violencias en los diferentes entornos. Bueno, así es. Entonces, es muy importante reconocer, porque muchas veces pueden pasar muchas cosas en redes sociales y decir, eso es normal, eso pasa pues en el diario de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, entonces no hay problema. Pero es importante entonces identificar cuáles son, digamos, esas formas inadecuadas del uso de estas redes sociales y que pueden afectar también a nuestros hijos, a nuestra familia o nuestra integridad y cómo protegernos de ellas. Yo creo que esa campaña es muy importante, hemos llegado de forma así virtual, por, digamos, flyers que han pasado por varios estados, por Facebook, por varios medios de comunicación conversando alrededor del ciberrespeto. Claro que sí, y así es como se llama. Vamos a hablar de ciberrespeto porque buscamos inculcar finalmente el respeto en redes sociales. No se trata de no opinar, no se trata de no tener la libertad para expresar lo que sentimos y pensamos, sino que también hacerlo por ese filtro del respeto que finalmente es el que determina el hecho de poder no tener violencia en estos entornos. Pero entonces es entender un poco qué es esa violencia en entornos digitales, ¿cierto? Finalmente es muy importante entender que violencia es todo aquello donde hay algún tipo de abuso de poder, donde generamos daño, ya sea físico, verbal, económico o de cualquier tipo sexual, en la otra persona, ¿no? Entonces, esta violencia se puede dar en todos los aspectos. Entonces, el aspecto puede ser desde una violencia familiar, por ejemplo, es ese mismo uso de poder, o puede ser entornos escolares, pueden ser entornos digitales. Y hoy estamos hablando de estas violencias en entornos digitales. Hace un tiempo estuvimos hablando un poco de las violencias, de los tipos de violencias, y ya creo que las personas identifican cuáles son esos tipos de violencia, dónde se dan, cómo se dan, pero ahora vamos a identificarlas en unos entornos donde la violencia se comporta de una manera diferente. Así es, y es que hay que tener en cuenta que hoy en día hablamos de que así como tenemos un mundo real, también nos tenemos que preparar, también, o todo ha pasado, o sea, la vida cotidiana se ha pasado también a un mundo virtual,
¿sí? Que tiene igual muchísimas ventajas, que tiene muchos espacios, que tiene muchas posibilidades, pero a la vez que tiene muchos riesgos. Entonces ahí es donde tenemos que aprender un poco cuáles son esas violencias, esos abusos de poder que se pueden dar dentro de las redes sociales, dentro de una aplicación también, dentro de las aplicaciones mismas que descargamos en nuestros celulares, y cómo entonces prevenirlas, porque hoy están afectando muchísimo, muchísimo la familia, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Entonces esa campaña surge como la necesidad de prepararnos, ¿cierto? Como de podernos poner, hey, ojo, que pueden pasar, que podemos tener violencias, o que podemos estar siendo en este momento víctimas de una violencia digital y no lo sabemos, y qué podemos hacer. Exacto. La idea de esto no es empezar a generar victimismo, sino que cuando nosotros somos víctimas de estas violencias, así no las reconocemos, igual nos afectan, igual nos dañan. Entonces el reconocimiento finalmente se convierte en una forma de intervención. Entonces por eso es importante que todos lo reconocemos. Además, porque si yo tengo en mi familia, o sea, si yo permito muchas cosas en mi familia, también le puede estar pasando a mi hijo. También lo puedo estar haciendo con el otro y no me estoy dando cuenta del daño que estoy haciendo. Entonces vamos a entrar un poquito más como en temas. Ya hablamos un poquito de que la violencia finalmente es una sola, pero que se pone en diferentes contextos, ¿cierto? Y yo quisiera que enfocáramos como en este pequeño espacio, en este ratico en el que vamos a conversar sobre esto, en 3 tipos de violencias digitales que son muy específicas de ese entorno digital y que tiene un comportamiento particular, porque existen muchísimos riesgos asociados. Ojalá los papás que nos estén escuchando el día de hoy estén súper atentos a esto. Y antes de hablar de estos tipos, yo quisiera como hablar de la importancia de la vigilancia a la hora de tener nuestros hijos con redes sociales. Muchas veces nosotros llegamos y le damos un celular a nuestros hijos y les decimos, listo, te lo doy de Navidad, te lo doy porque ganaste el año, y le entregas este aparato. Este aparato es maravilloso, es una herramienta como cualquier herramienta. Pues, ¿qué herramientas utilizamos? Por ejemplo, el cuchillo. El cuchillo es una herramienta. Es importante, claro, entonces uno cocina con él todos los días. O hay muchas personas que trabajan con un machete. El problema no es tener un cuchillo o un machete, sino el uso que le das a esa herramienta. Esta es una herramienta súper poderosa. Tu celular, tu computador es una herramienta demasiado poderosa y se puede utilizar para bien o para mal. Entonces ahora vamos a hablar de lo importante de que los padres sean vigilantes con los hijos a la hora de estar pendiente de las redes sociales y de entregar ese tipo de aparatos. Entonces muchos chicos llegan y nos dicen, no, papá, es que usted no me puede porque el celular es mío y usted tiene que respetar mi privacidad. ¿Tú qué piensas de eso, Pau? Bueno, sí, hay un tema de privacidad y creo que es un tema que uno va trabajando mucho en los hijos y es la autonomía, ¿sí? Uh-huh. Pero la autonomía no quiere decir que yo no preste atención a mi hijo, que no esté por encima, que hasta un menor de 18 años hacia abajo, la figura de tutoría legal, de todo, es el padre. Entonces, ahí no estamos hablando de la intimidad del menor, sino que estamos hablando del cuidado del menor. Hay cosas, es decir, el padre tiene toda la autoridad sobre su hijo hasta los 18 años, queramos o no. Sí, hasta toda la vida, pues realmente sí, un papá sí, no pero deja de ser papá. Legalmente estamos hablando que un papá es responsable de todo lo que haga su hijo hasta 18 años, aunque hoy ha venido cambiando un poquito la ley con esto de la penalización, pues como a menores infractores, ¿cierto? Penal. Del sistema penal, pero entonces no estamos invalidando la privacidad, sino que le estamos haciendo, digamos, una tutoría a todo lo que él está trabajando. Ahí sería muy bueno decir a los padres de familia que por ley, digamos, el uso del Facebook, o sea, abrir una red social de forma legal, es para mayores de 14 años. Exacto, entonces por ejemplo, ahí nos ponen un límite. ¿Quién puede usar ya las redes sociales tranquilo, no sé qué? Pues un chico que sea 14. Mayor de 14 años. Muy bien. Para abajo, a usted no lo deja, si usted pone 12 años, cuando abre Facebook,
eso no lo deja abrir porque usted es menor de edad y lo tiene que abrir su papá en nombre suyo. Es una cosa como esa. Entonces entremos desde cero. ¿Cuánto tiempo en pantallas debería tener un niño de 2 años de edad o de 1 año de edad? Bueno, entonces 1 o 2 años, meses, se ¿Cuánto supone tiempo? que ningún tiempo. Cero pantallas, Cero muy bien. pantallas, Según cero. la Organización Mundial de la Salud, la recomendación es que menor de 2 años, cero pantallas. Cero celular. Y esto incluye celular, de hecho también incluye televisor, Televisión. incluye todo tipo de pantallas, tablet y demás. Pero a partir de los 2 años se dice que es importante ir. No tenemos que enseñarles nada. Los niños nacen casi que son nativos digitales. Pues un niño de 5 o 6 años te coge el celular y él sabe cómo hacer algo fácilmente, te sabe tu contraseña, sabe todo perfectamente. Es verdad. No es que tú tengas que enseñar realmente en usarla, sino en saberle dar el uso. O sea, es como el manejo. Entonces, a partir de los 2 años te puede decir que pueden haber pequeños momentos, media horita. En general, antes de los 5 años no es muy recomendado, y a partir de ahí controlar la exposición a pantallas. Ahora, hablando de la adolescencia, se supone que un celular un menor lo puede tener desde antes, pero no ser su celular, sino el celular de sus papás. O sea, tú como papá puedes decir, yo tengo mi celular y tengo otro celular que es el celular mío que comparto con mi hijo, donde si mi hijo tiene un grupo de amigos, hijo, yo te presto mi celular. Esa es una estrategia que ha funcionado por muchos años y que funcionará. Pero es que que funcione de forma correcta. Yo no le doy el celular a mi hijo, yo le presto el celular y ellos siempre van a entender eso. Es decir, bueno, o sea, yo tengo un celular donde yo puedo meterme a un juego o puedo utilizarlo para comunicarme con mis compañeros, pero soy consciente de que no es mío, sino de mis papás, y que por ende se lo tengo que pedir prestado, fundamental, tiene unos horarios, fundamental. Yo no que me quedo con algo que está prestado, no me quedo permanentemente con él, sino que se lo tengo que devolver en las noches. Eso es fundamental. O sea, el manejo que tú le tienes que dar se puede dar desde ahí. Entonces un gran tip, una gran recomendación es esa. Papás, antes de los 12, 13 años, no le des permanentemente un celular a tu hijo. Simplemente, si tú consideras que tu hijo ya puede empezar a utilizar el celular, puedes tener un segundo celular, pero siempre el mensaje a tu hijo es, este es mi celular y yo te lo presto. Te lo presto en las tardes, ya hiciste tareas, claro, hijo. Quiero jugar, es que descargué un juego. Sí, porque este es mi celular, pero yo dejo que descargues juegos. Entonces, ¿a partir de qué edad se le puede dar autonomía a un adolescente para decir, mira, este es tu celular? Una edad más o menos recomendada, 13, 14 años, vendría siendo la edad, pero con reglas, ¿cierto? ¿Cómo se recomienda ahí? Es que tú le das el celular porque esto hace que ellos generen la forma de saber usarlo. O sea, es importante también darle celular porque en algún momento lo van a tener sí o sí. Entonces es mejor que lo tengan con control y que aprendan a hacer ese uso. Así es, porque hemos visto, o sea, hoy todos los chicos y las chicas tienen el celular, lo consiguen trabajando, no sé qué, pero es bueno que se generen en la familia esos compromisos de entonces te lo damos, lo tienes, pero bajo qué reglas, qué límites, ¿cierto? Porque hemos visto que para los adultos ha sido difícil ponerle límites a la pantalla, pues al celular en sí, más que todo, límites en torno a que cada rato yo lo cojo, lo miro, si se me pierde me da casi un ataque, uno se toca por ahí, ¿dónde? Bueno, también porque se ha convertido en una herramienta de trabajo definitivamente importante, pero hay veces no nos ponemos límites y nuestros hijos pues tienen que educarse bajo límites también. Entonces ahí, bueno, algunos tips alrededor de la tenencia de las pantallas dentro de casa. Y yo quiero decir algo sumamente importante aquí, y es a todos los padres de familia, es que uno no puede controlar, y bueno, no lo llamemos controlar, sino más bien no puede poner límites a aquello que tú no conoces. Entonces, por eso es importante que nosotros como papás tengamos el conocimiento de cómo funcionan las redes sociales. O sea, si tú no sabes cómo funciona un cuchillo, tú no se lo vas a prestar a tu hijo. No, porque sabes que es una herramienta que puede ser peligrosa. Entonces, si tú por lo menos conoces qué tan filoso es el cuchillo
o si tiene o no tiene el sistema de seguridad de los cuchillos, tú puedes decir, sí, yo confío en que ese cuchillo se lo puedo dar. Esto es fundamental, o sea, yo quiero que lo vean desde ese punto, y es fundamental para que los papás aprendan a utilizar y a ser unos papás protectores. Lo decimos es porque en el contexto en el que estamos conocemos muchas dificultades que han tenido muchos adolescentes, y desafortunadamente uno no logra darse cuenta del riesgo hasta que ya está dentro de él. Entonces, un paso fundamental para poder poner límites en el tema de redes sociales, y por eso es que a los papás se les ha hecho tan complicado, es conocer. Esto hace parte de esto, les estamos dando a conocer este mundo virtual, pero si tú vas a dar un celular a tu hijo, conozca ese celular, conozca cómo funcionan las redes sociales, y ahí sí tú permites, porque sabes que puedes protegerlo. Entonces ahí nos queda claro que hasta los de 14 años hacia abajo hay que tener un control casi total de lo que nuestros hijos ven y tienen dentro de los celulares que son tuyos, pero que le prestas a él. Luego de los 14 ahí digamos habrán unos cambios que se van adecuando también bajo la tutoría de los padres. Bueno, vamos a meternos ahora un poquito a conversar sobre esos riesgos. ¿Qué riesgos tenemos en las redes sociales? ¿Qué riesgos tenemos en estos medios digitales? Y cómo prevenirlos, porque ya tienen nombre, ya tienen penalidad, porque ya pasaron al sistema penal también a decir esto se considera una violencia, y como se considera una violencia, entonces también tiene, digamos, una parte legal que lo cubre y lo sanciona. Entonces vamos a hablar un poquito, ¿qué tal si empezamos a hablar del sexting? ¿Te parece? Claro que sí, me parece súper bien. Eri, cuéntanos un poquito qué es el sexting, cuál es su modalidad y un poquito también de la penalización, si lo tendríamos ahí. Claro que sí. Bueno, pero primero vamos a hablar de que el sexting como tal es simplemente, es una práctica que suele ser cada vez más común, donde una persona, ¿cierto?, decide mandar contenido, fotos, videos, audios que tengan un contenido sexual hacia otra persona. El sexting como tal no puede determinarse como algo malo, porque finalmente es como tú compartes ese contenido, no es como que exista una ley o algo que penalice el hecho de que tú decidas compartir tu propio contenido sexual. Ahora, ¿cuál es el punto? El sexting tiene muchos riesgos, y más allá de la creencia personal que cada uno tiene, cuando yo comparto una imagen mía en la que yo muestro mis partes íntimas, o donde yo me grabo teniendo una relación sexual o demás, este contenido al compartirlo se vuelve incontrolable. O sea, nunca estamos seguros de la persona que recibe ese contenido, nunca estamos completamente seguros de que esa persona nunca va a compartir ese contenido, porque ya lo perdemos de nuestras manos. Por ende, gran parte del riesgo, y porque esto se ha vuelto tan popular y tan delicado, es porque se ha identificado que muchas personas confían en su pareja sentimental casi siempre, le mandan un video, una foto o algo, y esta persona lo replica a muchas otras. Puede que no sea en el momento de la relación, pero usualmente las relaciones no siempre terminan muy bien, que digamos, y lo utilizan como una forma de venganza. Entonces empiezan a divulgar la información. Claro está, Pau, ¿quién es la culpable o quién es el culpable de esto? ¿Quién es el culpable? A ver, ¿quién es Hablemos el culpable? Hablemos de los culpables. De los mitos que hay con eso. O sea, ¿contra quién? Cuando yo me doy cuenta que esto pasa, ¿quién es el malo en este papel? Pues sin hablar de malo, pero ¿quién vendría siendo el malo acá? Yo digo que hay un papel importante ahí, es cuando yo decido enviar ese contenido, yo me estoy exponiendo a que mi materia, pues esas fotos mías o de mi cuerpo, pues ya sean públicas, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí yo no quisiera echarle la culpa a nadie, la persona que decide enviar ese material ya va teniendo parte de culpabilidad allí. Esto es muy interesante. Es interesante. Porque, a ver, yo
comparto ese material con alguien quien confío y estoy dando con mi toda la consentimiento Sí. para que la otra persona lo vea. Cuando estas imágenes se divulgan, usualmente lo que suele pasar es que la mujer es como, o bueno, o el hombre, porque puede pasar cualquier persona, es el malo. ¿Cómo se te ocurre como tomarte una foto de esa manera? ¿Cómo se te ocurre publicar, o pues, cómo se te ocurre tener esa foto? Pero realmente el hecho malo y delictivo aquí es del que la compartió, porque yo no estoy dando ningún consentimiento para que esto sea compartido a las demás personas. Claro, es un riesgo, pero es como el riesgo de que cada que tú sales a la calle puede ser robado, pero tú no eres el culpable de ser robado. Obvio que hay un riesgo, pues no salgo después de tales horas, pero no debería ser así. O sea, yo no soy la mala porque di papaya, esa expresión de dar papaya. Y muchas veces siempre nos vamos a tirarle pullas a la víctima. Y esto es una de las cosas fundamentales porque esto daña más la integridad de las personas. Finalmente yo confié en esta persona y yo no le puedo decir al otro cómo viva su sexualidad. Pues yo no le puedo decir al otro, no mande imágenes porque eso está malo. Pues él decidió eso, yo no lo hago, pero el otro no tiene por qué no hacerlo. Entonces, ahí quien debería sentir vergüenza no es la persona que se divulgó las fotos de la que se divulgó, sino quien las divulgó, quien las empezó a mandar. Pero como sociedad cometemos el pequeño error de señalar a la persona que fue o que es víctima en esto. Esto es muy importante, pero lo que dice Paola es fundamental también. Tenemos un riesgo y por eso acá también educamos en eso y finalmente el mensaje que damos es ojo con lo que publicas, ojo con lo que mandas, ojo en quién confías, porque en esa persona que súper confías en este momento puede defraudarte en 1 o 2 meses cuando se quiera vengar de ti por cualquier cosa y le estás dando material que puede utilizar, ¿cierto? Eso es fundamental. Pero entonces, ojo, por eso es que decimos que el sexting como tal no es un delito ni nada por el estilo, sino que lo que está malo o lo que está penalizado como tal es el hecho de yo compartir esas imágenes que me llegó de la otra persona y que la otra persona no me dio consentimiento. Listo. Esto es fundamental para entender por qué el sexting es un riesgo. Listo. Entonces, pueden haber muchas penas, ojo, para las personas que les ha llegado a pasar esto y dicen, yo eso se lo mandé a mi pareja sentimental, él en ningún momento, yo no sé por qué él fue el que lo hizo, esto es denunciable, eso es denunciable, y esta denuncia pueden llegar a tener penas de multas, tan sencillas como multas, o penas privativas de la libertad. Y esto es fundamental porque incluso pueden ser penas hasta de 6 años, de 1 a 6 años pueden llegar a haber penas sumamente graves. Yo no soy abogada, pero digamos quien nos asesoró, el abogado de comisaría de familia, cuando hicimos como todas estas publicaciones acerca del sexting, nos explicaba cómo, por qué es tan grave este tipo de delito. Finalmente, el compartir imagen de las otras personas puede llegar a tener penas graves. Entonces, ojo ahí, ¿cierto? Para las mujeres o para los hombres, para las personas adultas, menores o quien sea, que publiquen imágenes donde tú no tienes consentimiento acerca de eso, esto es denunciable, listo, y hay que denunciarlo, hay que empezar a romper todo esto, todas estas situaciones. Porque entonces ahí pasaríamos a un tema cuando ese sexting ya se convierte en ese riesgo y es un acoso. También. Entonces ya lo denominaríamos a ciberacoso, ¿cierto? Ajá. Cuando la persona dice, si no vuelves conmigo, entonces yo publico tus fotos. ¿Podríamos denominarlo así? Sí, eso puede pasar muchas veces, de hecho pasa con mucha regularidad, que por ejemplo amenazan acerca de esto, aunque hay muchísimas formas. Entonces, hablando ya de sexting, toquemos este tema del ciberacoso, Pau, porque el ciberacoso también es una escena muy común en este tipo de violencias,
Y es muy similar a lo que conocemos como acoso, algo sistemático, donde se busca hacer daño a la persona de forma intencional, es reiterativo, pero creo que tiene componentes especiales. Y es que el ciberacoso hace uso de el anonimato que nos dan las redes sociales. Las redes sociales nos puede dar muchísimo anonimato. Y crear perfiles falsos, hablar, cambiarme de nombre, de edad, de todo, ¿cierto? Lo que yo quiera, exacto. Y muchas veces utilizar este tipo de redes sociales, tú subes una foto normal en la que tú te sentías bien y hay muchas personas que usan eso para burlarse de ti, humillarte, ridiculizarte o incluso fotos que tú no subiste, sino que como fotos que tú compartiste que tenías con tu pareja y de repente tu pareja crea un perfil falso, puede subir estas fotos y a partir de ahí empezar un acoso, incluso entonces es una doble victimización, sufriste de la consecuencia del sexting, divulgaron una imagen tuya sin tu consentimiento, pero adicionalmente tienes otro segundo y es que te están acosando. Por eso hacía yo como esa pregunta, ¿por qué a veces como sociedad nos vamos en contra de la víctima, de la persona que le tocó? Usualmente pasa más en mujeres, siempre pasa mucho más en mujeres, y es que a las mujeres que publican estas fotos empiezan a acosarlas, empiezan a utilizar de hecho abuso sexual, empiezan a decirles mensajes grotescos, soeces, sexualizados, cuando ella no quería eso, su intención era dárselo a su pareja. Y adicionalmente muchos de los compañeros empiezan a burlar de eso, ¿cierto? Bueno, y también podríamos entender entonces el ciberacoso como eso que alguien me empieza a hablar, alguien que yo desconozco y me empieza a decir, por ejemplo, te vi pasar por la esquina, pues que uno no tiene ni idea quién es y empieza a mandarle lugares como estabas muy bonita o no sé qué, ojalá algún día te encuentres sola por la calle y no sabe qué te voy a hacer, no sé, pues es como esas formas de intimidación donde uno se siente realmente vulnerado o hasta estafado, ¿cierto? Ya sé quién eres, conozco toda tu familia, no es mucha papaya, pues empiezan a amenazarlo a uno por cualquier red social, ya sea Facebook o por Messenger, por amenazas WhatsApp, también amenazas se dan directas. Entonces entendemos eso como ciberacoso y cuando usted le esté pasando eso, inmediatamente usted puede entonces denunciar, es una denuncia que se pone ante fiscalía, ante la policía también. Sí, se puede hacer y en comisaría de familia. Y en comisaría de familia si nos estamos encontrando en un caso con un menor de edad. Y a ver, yo quiero decir algo aquí muy fundamental y es, nunca, si una persona intenta acosarte, usualmente ellos amenazan buscando que tú entregues más contenido o algo buscan, ¿no? Tienen un objetivo como detrás de todo esto. Y muchas veces en busca de parar la situación o de que esto no se me salga de control, que mi mamá no se dé cuenta, que qué pena no sé qué, que no sé cuántas, lo que nosotros hacemos es que cedemos a esta persona y en ese ceder terminamos cometiendo un error más grande. Mira, si una persona te amenaza, no va a dejar de hacerlo, o sea, no va a dejar de hacerlo porque tú le des ay no, mándame una foto tuya de tal manera y ahí sí te dejo de molestar. Hay personas que nunca deciden compartir sus imágenes de sus cuerpos ni nada, pero empiezan a acosarlas de una forma tan impresionante, amenazar a su familia que acceden a esto. Pero eso nunca va a funcionar, o sea, siempre va a ser, esto siempre va a ir en aumento. En el momento en el que tú le entregues esa imagen, ya va a tener más razones para amenazarte. Y para pedir otra. Exacto, y ya no te va a decir... más material, con más contenido. Y ya no te va a decir, le voy a decir a tus papás, pues ya no va a ser, voy a hacerle daño a tus papás, sino... le va a mostrar esto a todos tus compañeros, le va a mostrar esto a tu familia. Entonces, esta persona empiezan a entrar en un círculo tan terrible, tan dañino, que hay muchas personas, desafortunadamente, es de las razones, pues los acosos en general suelen ser desencadenantes en suicidio en muchas ocasiones, porque la persona termina por no creer que no tiene una salida.
Pero entonces, y por eso es que no podemos ser tan rápidos para juzgar. Nosotros en las redes sociales a veces somos muy rápidos para juzgar y papás y a todos los que nos están viendo en este momento, no seamos tan rápidos para juzgar. Moralmente yo puedo pensar, es que yo nunca compartiría estas fotos, no me parece que está bien hacerlo, no es lo correcto. Está bien, todos pensamos de forma diferente y yo moralmente puedo tener ese pensamiento, pero aún así cuando vemos esto, no podemos decir, se lo merece por ponerse a mostrar fotos. Tal vez ni lo quería hacer y la amenazaron. Tal vez la amenazaron con aquello que más amaba. Tal vez se sentía insegura. O sea, mil cosas que pueden pasar. Y por eso tenemos que ser mucho más comprensivos con la víctima, porque no podemos seguir dándole más gusto o más poder al victimario. Finalmente, ¿quién es el que le da el poder al victimario? El público que lo respalda. Es decir, el público que le da me gusta a esas burlas. ¿Quién le da poder al victimario del colegio? Al supuesto bravucón, al que le celebra. Por eso siempre hay un tercero, no solamente víctima de victimario, sino también observador, porque los observadores somos los que le damos el poder. Si como sociedad empezamos a ir en contra de este tipo de cosas y empezamos a decir, qué asco el man que empezó a publicar las fotos de su novia, cómo se le ocurre, quién habrá sido, y yo me voy detrás de ese, muy probablemente este tipo de cosas cada vez serían menos. Pero como sociedad no estamos preparados para este tipo de conversaciones y por eso siguen pasando este tipo de cosas. O sea que nos tenemos que preparar, porque seguir la educando. culpa y cambiar entonces sobre quién recaen las culpas, ¿cierto? Ahí nos centramos también a otro tema dentro de todas estas gamas de las violencias digitales, y son las que recaen, por ejemplo, en menores de edad, que reconocemos como el grooming. Ajá, muy bien. Entonces hablemos un poquito y ampliemos este otro concepto que es también bien interesante, bien importante, porque ya recogería entonces condiciones, por ejemplo, de que yo cree un perfil falso, yo adulta grande, y yo creo un perfil falso para engañar a un menor de edad. Por eso es que ahorita hablábamos de los riesgos que hay cuando un menor de 14 años entra a una red social ampliamente, sin ningún límite, sin ninguna supervisión, porque entonces hay muchas personas o sea, son, digamos, son frágiles frente a muchos engaños y de muchas formas. Yo conozco, por ejemplo, un caso que nos pasó con un chico en Guarne, muy cercano a la familia, y es que él se metió a una red social donde hacían juegos también. No sé exactamente cuál, que tiene su chat y tiene su juego, y él empezó a jugar con esa persona, y siempre se encontraban, y empezó a darle información muy cercana digamos, de su familia, de cuándo salían, de cuándo entraban, qué cosas tenían en su casa, y esta persona mintió, dijo que era un chico también, menor de edad, de qué escuelas, le siguió la corriente, y un día le dijo, ¿por qué no vamos a jugar ahora? Porque mis papás y yo nos vamos de paseo por 15 días y no sé qué, ¿cómo es que les desocupan la casa? Ajá, y eso es poquito. Y es poco, le desocuparon la casa sabiendo que tenía entonces un tema de, pues sí, se dejó engañar ahí en la red, que no era un chico como él el que estaba detrás del juego, sino un viejo que quería robarlos. Bueno, entonces, este grooming, como bien lo describe Paola, es cuando hay un adulto mayor de edad, se hace pasar por un menor, como ya lo dijo Paola, y acosa, ya sea sexualmente, usualmente sexualmente, casi siempre lo hacen para adquirir contenido, pero acosan, amenazan, intimidan a otro menor de edad. O se aprovechan de la información, como el caso que pasaba en este momento, es aprovecharse del más vulnerable, de ese menor de edad, para sacar información alrededor de la vida económica, la vida de su familia, de su entorno, para aprovecharse de él. Y la realidad es que es muy común, por ejemplo, en el tema de contenido de pornografía infantil, ¿cierto? Entonces esto es uno de los grandes riesgos. Pues uno se tiene que preguntar, ¿cómo usualmente se logra generar el contenido de pornografías infantiles? Casi siempre, o sea, no es como usual que un chico diga, no, yo quiero empezar a publicar fotos para llevarlas a este sitio web
y ganar dinero con eso. Normalmente se da por medio de tipos de engaño. Y usualmente se utilizan mucho estas fotos que se publican porque una persona practicando sexting lo mostró, o usualmente también por engaños en redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que se dedica a esto porque pagan por eso, entonces es una cosa terrible. Engañan a la víctima, amenazan a la víctima, le hacen que le den mucho contenido de tipo sexual, o a veces incluso así no sea el contenido para pornografía, abusan sexualmente de las víctimas, la trata de blancas, pues que se conoce también, que es cuando explotan sexualmente a niños, porque no se habla de prostitución infantil, sino de explotación sexual y comercial de los niños, y explotan a muchos niños a veces por medio de esto. Entonces dicen, si tú no haces esto, y cada vez se vuelve cada vez una bola más inmensa que es imposible detener, y por eso muchos chicos se desesperan y deciden incluso pues como tener riesgos muy grandes, ¿no? Se meten en grandes problemas, y recuperarse de esto es muy complejo. Es complicado. Entonces, bueno, ahí hemos venido hablando de varios de los ya nombrados riesgos y violencias que se pueden dar por las redes sociales o por todos estos medios digitales. Entonces hablamos del grooming, del ciberacoso, del sexting como una acción que no es ni buena ni mala, que no la vamos a juzgar, pero que tiene riesgos, que tiene bastantes riesgos, y que en esa medida hay que ser muy cuidadosos con ellas. Bueno, no sé, Eri, si tenemos otra más, o con estas tres entonces recogeríamos un poco. Hablábamos, por ejemplo, algo así con el stalkeo también. Exacto, pero el stalkeo finalmente es como los primeros inicios del ciberacoso, ajá, ¿no? Es como una primera acción de buscar, exacto, rebuscarte, bueno, y de forma obsesiva. Sí, y se usa mucho, te stalkeo, te busqué en Facebook y miré tus fotos y se ve que te gusta mucho aquello, ajá, o esto otro, pero el stalkeo como tal es esa forma exagerada, obsesiva, de esa obsesividad de saber quién es, dónde está, dónde la espero, dónde lo espero, no sé qué, ¿cierto? Entonces, todos estos asuntos están muy relacionados, están directamente relacionados con las violencias digitales, y yo quisiera nombrar antes otra cosita, porque ya se nos está agotando el tiempo, la media horita, y es que también se convierte en las redes sociales como esa forma donde yo encuentro aceptación, donde depende mucho mi autoestima. Si yo subo una foto, por ejemplo, y yo quiero tener 1000 likes, y si no, pues yo me muero de la depresión, no quedé bien, no quedamos lindos, ¿cierto? Se vuelve también como en un asunto de que eso dependa mucho, y lo vemos mucho en niños y adolescentes, y tenemos entonces que conversar con ellos como padres de familia alrededor de dónde estoy poniendo entonces, digamos, o qué imaginario estoy teniendo de esa autoestima, de mi percepción, de mí misma, de mí mismo, ¿cierto? Sí, y esto es fundamental porque realmente en la adolescencia es un tema muy delicado. Por eso es que ahí es donde uno entiende el por qué no menores de 14 años. Porque un menor de 14 años, y de hecho casi que un mayor de 14 años también está en una época muy vulnerable, pero un menor usualmente de 14 años, primero, no es capaz, pues no es que no tengan malicia, pero como ese intuir todas las posibles riesgos es complejo para ellos. Y la otra cosa que es muy fundamental y es el tema pues como del tema de identidad, o sea, tú estás construyendo identidad y cualquier cosa tú nunca te has visto mal la nariz y de repente te empiezan a criticar o se burlan solo porque les pareció divertido, y a raíz de eso pueden generar 1000 complejos y distorsionar ese rol de identidad. Y por último, yo quiero hablar un poquito de lo que se considera como adicción a las redes sociales. Muchos padres hablan del tema de la adicción a las redes sociales, o a los videojuegos o adicciones digitales como tal. Y hoy en día ya se ha contemplado en los manuales de salud mental, en los más recientes ya se contemplan la adicción como tal, porque funciona de la misma manera como funcionan las drogas en el cerebro, ¿cierto? Y los mismos mecanismos químicos y fisiológicos en los que funcionan estas redes sociales. Por eso es fundamental que nosotros aprendamos a utilizarlo de una manera adecuada, ¿cierto?
y que los papás estén vigilantes. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, si los papás tienen dudas acerca de esto, es mejor que se acerquen, que busquen un profesional, que se asesoren. Siempre va a ser fundamental antes de uno poder lamentar muchas cosas. A veces una de las cosas más complejas de trabajar en temas de salud psicosocial es el tema, por ejemplo, de que a veces llegamos cuando el problema está muy avanzado. Siempre hay algo que hacer, siempre se trabaja, pero siempre va a ser mucho más fácil cuando se empieza desde un principio, y por eso la clave está en la prevención, y también por eso la clave está en que los papás aprendan o enseñen a manejar a sus hijos las redes sociales, a hacer o a dar control sobre ellas. Entonces yo creo que eso es como una de las grandes enseñanzas que tenemos el día de hoy. Bueno, así es. Entonces, creo que hemos venido contemplando ya todos los temas que trabajamos durante el mes en la campaña de ciberrespeto, la posibilidad que tenemos como seres humanos de que todos los espacios que estamos ocupando, ya hoy la vida nos pone en estos espacios virtuales, sea desde el respeto, sea desde el buen uso, ¿cierto? Y disminuyendo todos los días los riesgos que puedan tener estos espacios para nosotros y para nuestra familia, para nuestros hijitos también, para todos los contextos en los que nos encontramos. Entonces esperamos que este programa pues haya logrado impactar, haya logrado generar alguna enseñanza, un aprendizaje significativo para cada uno de nuestras personas que nos están viendo en esta noche, y agradecemos a Baos TV también por el espacio brindado. No sé, entonces creo que tendríamos ya todo el tema abarcado. Sí. No queda más que decirles gracias y a tener muchísimo cuidado, pero no miedo, sino ese es el cuidado adecuado que debemos tener sobre todos los asuntos, y así respetarnos todos los días. Todos los días, sí. Un agradecimiento a Lina por darnos este espacio para poder hablar de esos temas tan importantes. Alexander, que está pendiente de todas las cosas del programa, y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Hasta una próxima. Hasta luego.